tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. A un día de la fecha central del Bicentenario, de la toma de mando del presidente Pedro Castillo, no sabemos nada del gabinete. Nada. Estamos en ascuas, comiendo ansias. No por un afán de, qué sé yo, un interés superficial, ¿no? No, es que es necesario saber quién va a tomar las riendas del equipo que va a acompañar al señor Castillo, el presidente electo. El nombre que suena más fuerte es el del señor Roger Nájar. Y la verdad es que el señor Roger Nájar, además de ser una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, tiene un pasado que lo coloca en serios conflictos morales, éticos y de principios. Ya en el Twitter, la izquierda progresista está levantando la voz. Indira Wilca, Marisa Glave, ya lo vamos a comentar luego. Entonces, con ese solo rumor, porque ni siquiera hay nada confirmado, el señor Nájar en declaraciones en la víspera dijo que el señor presidente jure y ahí se conocerá. Por lo menos hay que saber quién va a PCM, quién va a salud en una pandemia y quién va al Ministerio de Economía y Finanzas. Los nombres que más suenan, pero ya les digo, suenan pues así como trascendidos, ¿no? Es Franque en Economía y Finanzas, Pedro Franque, y Hernando Ceballos en el MINSA. Y Nájar en la presidencia del Consejo de Ministros. No se sabe más. Y como le digo, son sueltos, ¿ah? No hay nada oficial ni nada confirmado. A esta hora de la noche, el señor Evo Morales está ubicado en el local de Breña, donde despacha o donde vive, donde reside el presidente electo. Tenemos un equipo periodístico ahí y no bien tengamos novedades, nos vamos a conectar en directo. Pero el señor Morales se reunió más temprano con el congresista Guillermo Bermejo. Veamos un extracto de su declaración. ¿Hasta cuándo los que llegaron hace más de 500 años o después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial nos vengan a dominar acá? Si comparten nuestra ideología, bienvenido. Y si no, estamos enfrentados lamentablemente. Y ahora, hermanas y hermanos, felizmente estamos acá, compañeros congresistas, compañeros, juntos tenemos que trabajar para una América plurinacional. Plurinacional, como él llamaba a Bolivia, ¿no? La República Plurinacional de Bolivia. Vladimir Cerrón tiene permiso de la justicia hasta el 20 de agosto, esto se ha conocido hoy a través de RPP. Se ha autorizado la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Le ha otorgado este permiso desde el 17 de julio al 20 de agosto del 2021. Vamos, nuestros políticos, por lo menos la gran mayoría, requiere de un permiso judicial, ¿no? A lo que hemos llegado. Así estamos. Además, su retorno tiene que ser a Junín bajo expreso apercibimiento de revocarse la medida de comparecencia con restricciones al día siguiente. El 20, para el 21 ya tiene que estar yendo de vuelta a Junín. O sea que se va a quedar el señor Cerrón por lo menos 3 semanas, ¿no? Las 3 primeras semanas en las que el gobierno tiene que comenzar a andar. Pedro Castillo, el presidente electo, publicó en Twitter su reunión, o ha tenido en realidad varias reuniones. Esta es una con el rey de España, Felipe VI. Agradezco la visita del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fructífera reunión donde conversamos sobre la integración regional, la pandemia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Les decía, esto es con Lasso, el rey Felipe VI, ha llegado Sebastián Piñera, Iván Duque, el vicepresidente de Paraguay y el vicepresidente de Brasil. Ahí está la llegada del rey Felipe VI. Y hoy el presidente saliente, Francisco Sagasti,
ofreció un mensaje a la nación donde habló de las vacunas, donde habló de lo que han sido estos 8 meses de su presidencia y otras cosas más. Veamos. Aún estemos vacunados, mantengamos las precauciones, mantengamos el uso de la mascarilla, la distancia física entre uno y otro, evitar aglomeraciones y estar siempre en espacios abiertos y aireados. Es muy posible que tengamos una tercera ola que no sabemos cuándo va a empezar. Hemos tomado las medidas para poder enfrentarla y corresponderá al próximo gobierno aplicarlas de la manera más efectiva y aún mejorar la situación del sector salud. Hemos nunca prometido lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Esta es la manera de devolverle la esperanza, devolverle la confianza a toda la ciudadanía. Por eso, en mi la primera vez que me dirigí a ustedes, hablé que el propósito era devolverles la confianza y la esperanza. Y espero que hayamos avanzado al menos un poquito en esta dirección. Muchas gracias a todos y a todas y nos seguiremos viendo donde quiera que esté yo y donde quiera que estén ustedes. Y así se va Francisco Sagasti. Mañana jura como presidente el señor Pedro Castillo. Por cierto, no se pierdan mañana la transmisión todo el día extraordinaria de RPP Noticias en la multiplataforma. Vamos a conversar con nuestros invitados. No se pierdan a los politólogos Paula Tábara y Gonzalo Banda para hablar de lo que es este momento, ¿no?, de esta incertidumbre que parece un flan y me refiero al gabinete, ¿no?, y de lo que podría o debería ser el discurso, cuáles deben ser los ejes más importantes del discurso del presidente Castillo. Paula Tábara y Gonzalo Banda, no se lo pierdan. Pero comenzamos el programa con el congresista de Somos Perú, José Gerí. Él intentó infructuosamente postularse a la presidencia del Congreso y, bueno, ya hemos hablado de estos avatares administrativos, que sí se interpretó el reglamento de una manera, se interpretó el reglamento de otra. Lo cierto es que los hechos ya están consumados y quien preside el Congreso es la señora María del Carmen Alba. Señor Gerí, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Nuevamente buenas noches y un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. La prensa hoy titula, entre otros textos, Congreso de Oposición. Se resalta el hecho del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se habla además de los 69 votos que consiguió la lista de la señora Alba, más los 10 votos del señor Montoya, 79, ¿no? Un bloque sólido, más los 50 de ustedes que en protesta por haber sido sacados de la elección votaron en blanco. ¿Cómo vislumbra, percibe usted la correlación de fuerzas, teniendo en cuenta, primero, que Acción Popular vuelve a presidir el Congreso de la República después de el episodio Merino de Lama, con las consecuencias que eso trajo, y cómo podría advertir usted la convivencia? ¿Vamos a tener un Congreso hostil? ¿Vamos a tener un Congreso amigable? ¿O vamos a tener un Congreso que equilibre las cosas realmente? ¿Vamos a padecer otra vez los 5 años que vivimos en el quinquenio pasado? ¿Qué ve usted? Bueno, si me baso en el mensaje de la presidenta, es un mensaje esperanzador y que al menos pretende de inicio alejar todos esos miedos de ver un Congreso, como hemos visto en algunas ocasiones, de obstrucción. Entonces, ese mensaje, ese llamado a unidad, genera por lo menos esa expectativa. De otro, la real responsabilidad de este Congreso es generar esa gobernabilidad, ¿no? Hay algunos partidos denominados de centro que están participando en la mesa directiva y esperemos que en ese espíritu democrático no restrinjan, no limiten las iniciativas que sean por el bien del país y que no bloqueen innecesariamente algunas políticas que quieran que se vean plasmadas en el legislativo. Entonces, los primeros días son claves y la actitud de la mesa directiva. Pero de arranque, yo tengo esa esperanza, por lo menos, de que hay que cumplir ese discurso político y traducirlo en hechos. Vamos a ver los primeros días
sobre los primeros debates parlamentarios si verdaderamente se confirma esta actitud o no. El diablo está en los pequeños detalles, dicen por allí, ¿no? Y un pequeño detalle es el que señaló la propia señora Alba, reivindicando la presidencia efímera del señor Merino de Lama, y decía con las consecuencias que no son pocas, la muerte de 2 jóvenes aún sin haberse hecho justicia, o por lo menos no tener a los responsables procesados debidamente. ¿Usted cree que con esta declaración la muerte de Inti y de Brian pasará a la historia impunemente? Yo creo que hay que diferenciar los fueros. Hay investigaciones que tendrán que tomarse por su vía legal, ¿no? Yo creo que debemos alejar el espíritu que ha tenido los congresos anteriores, ¿no? Por lo pronto, esa es mi apreciación personal. Y que por los fueros correspondientes se juzguen a las personas conforme a las investigaciones y actuemos en función a ello, ¿no? Obviamente fueron temas muy sensibles para la ciudadanía, para todos nosotros en general, pero dejemos de lado ese tipo de situaciones que pueden hacer que nuevamente surjan enfrentamientos políticos de arranque. Yo considero que los fueros competentes son los que tienen que pronunciarse sobre el particular. ¿Cómo se gestó la lista que finalmente no llegó siquiera a postularse? Y allí viene una observación, si quiere usted, ideológica, que no es una cosa distante, es todo lo contrario. En el Congreso uno discute con una ideología que lleva de un partido. Bueno, eso es la teoría en realidad, porque hay una crisis de partidos que no podemos negar. ¿Qué lo hizo a usted convencerse de encabezar una lista con Perú Libre y si se desmarcaron de algunos asuntos radicales que Perú Libre quiere impulsar, como por ejemplo la Asamblea Constituyente? Es que precisamente los consensos se generan sobre las posiciones de cada partido. Yo no considero que, a diferencia de años anteriores, todavía continúe una crisis de partidos políticos. Yo más bien considero que estamos en un proceso nuevo y los partidos van tomando identidad. Y producto de esa identidad se generan los diálogos, como acabo de decir hace un momento. Y esos diálogos generaron y impulsaron esta lista de consenso. Por ejemplo, hay temas álgidos que muchos de inicio nos preocupamos, pero creo que cada partido ha sido bien claro en sus posiciones. Concretamente, un ejemplo, el tema de la Constitución. El partido Perú Libre pretende cambiar la Constitución por intermedio de una asamblea constituyente, por ejemplo. Somos Perú ha sido bien claro y bien coherente en todo este tiempo de que no es el momento y que tampoco es preciso abrir una caja de Pandora, lo que llamamos nosotros, aprobando o modificando la Constitución. Pero ellos sí quieren, entonces, ¿cómo se gestó esa convivencia? Ellos sí quieren la nueva Constitución. ¿Y usted los consensos grupales que coincidieron en la lista se gestaron en 3 ejes, en el tema de reactivación, en educación y en salud. Los demás temas son temas abanderados de cada partido político que en forma constitucional y legal podrán llevar. Porque hay que entender que todo este proceso de reforma constitucional y lo que pueda venir en el futuro es un tema de 1 año. La mesa directiva tiene 1 año de duración. Entonces, en este primer año, el acuerdo se centró en esos 3 ejes. Cada partido, y vuelvo a insistir, mantendrá, impulsará su agenda y la mesa directiva ser clara en respetar los procedimientos que están claros en el reglamento del Congreso, los que no permiten interpretaciones como le pasó a la lista, y evidentemente continuará con su agenda. Pero la mesa tiene que ser imparcial. El otro tema, además de la agenda, es quién trae esa agenda. Y es el señor que ha estado paseándose por todos lados y que de portero no tiene nada, que responde al nombre de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, que quiere impulsar una asamblea constituyente, que quiere impulsar una ley que regule a los medios de comunicación, que quiere impulsar que aquí se instaure una república del socialismo del siglo XXI, si quiere usted, y con las consecuencias que eso puede traer, restricción de libertades. La Asamblea Constituyente, si miramos los procesos del socialismo del siglo XXI en otros países, las libertades se han restringido. Se han cambiado constituciones para que el poder se quede en quien lo toma. Y además lo dice en el Congreso del día sábado. Si el gobierno
no se conduce en las líneas que impulsa Perú Libre, será el partido el que lo conduzca al señor Castillo a ir por esa senda, la senda del ideario de Perú Libre, que era justamente lo que el señor Castillo trató de desmarcarse, sobre todo en la segunda vuelta, acogiéndose con el ala moderada de la izquierda progresista de Verónica Mendoza y compañía. Pero en el Congreso hay representantes, voces del señor Cerrón. ¿Cómo convivir con esa agenda? Bueno, como nos hemos dado cuenta, esto es un tema de votos, ¿no? Yo vuelvo a insistir, cada partido mantendrá y embanderará su agenda política que va a responder a sus ciudadanos como tiene que ser. Pero distinto es que, bueno, logre la votación mayoritaria en el Congreso, que logre los consensos. Es distinto, ¿no? Yo sí creo firmemente que cada partido que ha hecho un ofrecimiento político tiene que ser consecuente. Estoy de acuerdo, pero es decisión finalmente de cada partido en qué matiz lo va a presentar, en qué momento lo va a presentar. Ajá. Por nuestro lado, si hubiéramos tenido la oportunidad de presidir el Congreso, hubiéramos sido respetuosos de los procedimientos que establece la Constitución. No era una agenda prioritaria, por ejemplo, el tema que tú estás planteando del tema constituyente, el tema de una nueva Constitución, porque aún no hemos vencido la pandemia. Y esa era la primera prioridad, dar esa gobernabilidad al gobierno que inicia, al gobierno del Bicentenario, para que, bueno, convivamos el primer año en tranquilidad, en armonía, alejado de esta polarización, pues, que se ha visto en campaña, ¿no? Porque lo más grave al final no es la discusión política, porque si somos claros y honestos, hay sectores que han sido descuidados y que la pandemia nos hizo ver la cruda realidad. Un modelo que se dice exitoso dejó en el abandono o casi en condición de agonía al sector salud, al sector educación, reivindicaciones sociales, si se quiere. Eso sí, pero el problema es que el señor Cerrón está condenado por corrupción. El señor Cerrón tiene hasta el 20 de agosto nomás para quedarse. Y lo que se señala es que uno de sus hombres es Roger Nájar, que de acuerdo al poco manejo de información que se tiene en el círculo más cercano o más próximo del señor Castillo, es lo poquito que se sabe. Y ya hay voces en el Twitter, Marisa Glave, Indira Wilca, que rechazan la designación, es decir, la izquierda progresista, rechaza la inclusión, la posibilidad, si quiere, de que sea Nájar un presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo tomaría usted como parlamentario, porque le tienen que dar el voto de confianza al final, si Nájar es quien asume la presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, finalmente eso lo decidirá la propuesta, todo el gabinete, el presidente Pedro Castillo. Los temas, cómo maneje los asuntos en su partido, es un tema que le corresponde a él, porque él es parte de ese partido y es el presidente de todos los peruanos. Entonces, vamos al hecho de que cómo se configuraría este gabinete en buena cuenta. Me mencionas a esa persona que posiblemente asuma una posición importante en el gobierno, en el Consejo de Ministros, pero creo que este gabinete, y eso es lo que esperamos, que sea un gabinete que no tenga sesgo ideológico, que sea de consenso, que sea plural, ¿no? Y que tenga como mensaje claro la tranquilidad que el país necesite. Ya, pero ¿no? Nájar... De esos mensajes, ¿no? Le he preguntado por Nájar. Claro, por eso. Ya. En general, él integraría el gabinete, correcto. Y ese gabinete tiene que tener esta actitud. Y esa es la actitud que nosotros estamos esperando, ¿no? Indistintamente de quién sea, porque finalmente, en estos días, mañana concretamente, conoceríamos ya a quienes integrarían este gabinete. Pero es más grave que eso. Es más grave que eso. No es solamente que les caiga mal Nájar ni nada por el estilo, o que sea un hombre de Cerrón. El 2009 afrontó un juicio de paternidad y alimentos que no incluyó en su hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones. En diciembre del 2020, la OMP inició un proceso administrativo sancionador por no reportar gastos como candidato a gobernador. Lo de no reconocer a una hija habiendo embarazado a su madre de 14, teniendo el 30, no es poca cosa. Evidentemente, no es poca cosa. Por eso reitero, esa es una decisión que
va a tomar el presidente. Ya, pero ¿usted cómo evalúa esa decisión? Es lo que estoy preguntando. Por eso, evaluamos que tiene que ser un gabinete o los ministros tienen que tener las condiciones éticas, morales y sin ningún impedimento legal y ningún antecedente legal de ese tipo, por lo menos, para poder generar esos consensos y esos diálogos. Entonces, es importante ese mensaje, ¿no? Pero finalmente estamos un poco especulando porque no hay un anuncio oficial, pero sí, como somos Perú, esperamos ese tipo de personalidades, ¿no? Que busque consenso, sin sesgo ideológico, que dé esa tranquilidad y que, bueno, evidentemente... ¿Y quién es esa persona? La mayor referencia... A ver, se colgó la señal. A ver. Vea, audio telefónico. A ver. Acá estoy. No, ahora sí, no, se congeló su video. Le decía entonces, ¿quién es esa persona idónea que usted está describiendo? ¿Quién podría ser? ¿Quién encaja en ese perfil de PCM? Bueno, creo que habían varias personas que podían tener ese perfil, ¿no? Nosotros vamos a esperar con mucha más cautela quién sería esa persona o ese grupo de personas que podrían integrar este primer gabinete, ¿no? Y sobre la base de ello emitiremos un juicio de valor objetivo. Muy bien, señor José Gerí, congresista de Somos Perú. Le agradecemos por esta conversación. Al final nos falló un poquito el internet, pero lo hemos escuchado casi y visto en su integridad. El señor José Gerí es el accesitario de Martín Vizcarra, no se olviden. Recuerden que Martín Vizcarra salió, ¿no? Fue inhabilitado. Él está ahorita tratando de volver vía algún amparo legal, pero el señor Gerí es quien ocupa su escaño. Vamos a hacer la pausa en el programa y nos vamos a meter de lleno a comentar esta incertidumbre a menos de 24 horas, si acaso ya 14 horas, del mensaje a la nación del presidente Castillo y conocer primero cuáles van a ser sus políticas más urgentes. Ojo lo que dice Ipsos, ¿eh? La mayoría de la gente no está pensando en una asamblea constituyente, un 30% lo está pensando, pero la gran mayoría lo que quiere es que se le siga vacunando, se siga combatiendo la pandemia, se reduzca ese número grosero de 3 millones de peruanos y peruanas que han pasado a la condición de pobreza luego de la pandemia, que se reactive el empleo, que se reactive la inversión, que haya chamba. La gente quiere eso. La prioridad de la gente en este momento es eso. Entonces, con las reivindicaciones que tenga que hacerse. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero piano, ¿no? Las cosas urgentes se tienen que atender ya mismo. Vamos a comentar lo que será el mensaje de mañana y esta incertidumbre, como les digo, en quiénes son los ministeriables, con los politólogos Paula Tábara y Gonzalo Banda, porque nada está dicho.